Okay. Hello everyone. Buenos Welcome. días con todos. Bienvenidos al módulo de la formulación de la estrategia de Procura. Mi nombre es David Kena y soy del equipo de UCA. Este es el primer módulo que hacemos con el equipo de Procura. Así que, bueno, discúlpenme si es que hay algunas cosas que lo hacemos mal, pero estoy seguro que todo va a salir muy bien. Y antes de empezar, es importante que empecemos a ver algunas reglas, unas instrucciones. Lo primero es que esta sesión se va a grabar y va a estar disponible en Moodle luego de esto. Y esperemos que ustedes puedan así concentrarse en la capacitación y no estén tomando tantas notas porque luego van a poder verla en el módulo. Así que no sé cómo pueden acceder a la capacitación, así que no me pregunten porque realmente no lo sé. Pero estoy seguro de que ustedes pueden preguntarle a una persona que les pueden decir cómo pueden acceder a este módulo. Entonces, por favor, mantengan sus micrófonos apagados a menos que ustedes estén participando. Eso es para evitar cualquier ruido innecesario. Y como ya se les explicó hace un momento, está disponible la interpretación simultánea para que esté en español. Así que ustedes pueden también ir y buscar también el español o también inglés. Bueno, el propósito de esta sesión es que sea interactiva, para que esto no sea aburrido, porque si yo estuviera escuchando a una persona todo el rato sería un poco aburrido. Entonces la idea es que esto sea interactiva. Esto se ha planificado para una hora, así que si ustedes tienen alguna pregunta mientras estamos haciendo la presentación, por favor pueden ponerla en el chat, escribirla en el chat y luego vamos a ir respondiéndolas. Bueno, no estoy muy segura cómo esto va a funcionar, pero pueden ponerla en español o pueden ponerla en inglés y luego vamos a contestarlas. Y también es interactivo esto. Entonces, luego vamos a tomarles un pequeño examen simplemente para asegurarnos de que ustedes han puesto atención. Pero si tienen preguntas, simplemente háganmela. Bueno, y también les vamos a dar una encuesta de satisfacción para ver qué es lo que opinan de lo que esta capacitación. Y bueno, recuerden que también para pasar esta capacitación se necesita un 80%, lo cual va a ser el siguiente módulo de capacitación comercial. Y como ustedes ya saben, Procura es el tema más interesante de todos. Pero bueno, como les estaba mencionando, ya luego de esta capacitación se les va a dar la encuesta de satisfacción para que ustedes nos puedan decir qué es lo que opinan de la capacitación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del aprendizaje en este módulo? No, no estamos esperando que ustedes se vuelvan expertos en lo que es la estrategia de Procura. Es simplemente, yo creo que es un proceso de aprendizaje constante que no se puede abarcar solamente en una sesión. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender el tema que vamos a ver. Obviamente, es entender cómo es el mercado para poder hacer una formulación de una estrategia de Procura y también ver cuál es el mercado en el cual nos estamos basando para que pueda responder a lo que nosotros estamos pidiendo. Bien, tenemos que determinar el perfil de riesgo que sea adecuado para las diferentes partes interesadas clave. Y esto empieza acá en la fase de estrategia, así que es muy importante entender esta parte. Y obviamente, todo esto tiene que alinearse con los objetivos claves, entender cuáles son estos, cómo se va a lograr. Y obviamente esto es fundamental para poder desarrollar la estrategia de Procura. Y finalmente, es poder dirigir el desarrollo de una estrategia de Procura efectiva. Entonces, para poder cumplir con esos objetivos de aprendizaje, esta va a ser la agenda de la capacitación. Primero, ¿por qué necesitamos una estrategia de Procura? Y antes de ver lo que va en la Procura, tenemos que entender por qué necesitamos una estrategia. Y para entender los diferentes factores, decisiones que entran para que se pueda formular la estrategia de Procura.
que ya entendemos qué es, por qué necesitamos la procura, tenemos que ver qué necesitamos y considerar y por qué. Y estas consideraciones son como los bloques para poder construir lo que va a ser nuestra estrategia de procura. Y una vez que ya se ha hecho un borrador de la estrategia, tenemos que validar esta estrategia con las partes interesadas, otras personas, y ver si es que realmente está a la altura de lo que nosotros queremos. Y finalmente se va a implementar la estrategia. Entonces, la ejecución es importante, entenderla, para que la estrategia pueda ser exitosa. Obviamente vamos a ver en más detalle en las siguientes presentaciones. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos una estrategia de procura? Lo primero es que tenemos que considerar es cuáles van a ser los resultados finales de esa procura. Y necesitamos ver también cuáles son las expectativas. Entonces, ¿qué es lo que también necesita el empleador? Entonces, para esto necesitamos los requerimientos del contratante y las expectativas del mercado. Y esto es para considerar estas ambas partes, porque si no, simplemente el cliente va a obtener algo que no quería o de repente lo que está pidiendo no está dentro de las expectativas del mercado. O de repente se pueden estar presentando licitadores que no están a esa altura. Entonces es muy importante considerar todo esto, que estos, como les mencionaba, eran los bloques bases para poder hacer una buena estrategia. Y para ver cómo podemos alinearnos también a las expectativas del mercado. Entonces tenemos que alinear la estrategia para que se alineen con las expectativas del mercado y con lo que se está requiriendo en contrato. Y así se pueda dar un contrato que pueda dar valor por dinero. Y no hay que olvidarnos que tenemos que tener en cuenta lo que hay en el mercado. Y el valor por dinero no significa pedir una oferta que sea la más barata. Típicamente nosotros hacemos diferentes criterios de evaluación, pero no lo vamos a ver en este módulo, sino en otra capacitación. Y vamos a ver los diferentes criterios en relación a los aspectos técnicos. Como una regla, utilizamos en los diferentes proyectos, utilizamos también diferentes análisis técnicos para ver que también haya ventajas económicas. Obviamente nadie quiere una solución muy barata, que luego pueda costar más, diferentes temas técnicos. Entonces, eso es más o menos lo que es el valor por dinero. Estoy seguro que eso así sería un proceso exitoso y se reducen los desafíos. No, luego he visto que he puesto algo en el chat, pero luego voy a contestar las preguntas. Entonces, cuando me refiero al desafío, en el Reino Unido todos los contratos públicos están regidos por las leyes del Reino Unido. Entonces hay algunas regulaciones sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Obviamente aquí en Perú también hay diferentes regulaciones o leyes para lo que son las procuras públicas. Entonces, si se hace una buena estrategia, se establecen ya las reglas sobre cómo se van a hacer, cómo se va a hacer la procura y asegura que lo que nosotros estamos haciendo esté cumpliendo con esos requerimientos o esas regulaciones. Entonces, siguiendo esta estrategia, podemos asegurarnos de que estamos dentro de esas regulaciones y evitar cualquier proceso o problema legal. Obviamente las cosas cambian en el proceso y a veces la estrategia puede ser algo ligero y bueno, esto se puede ir manejando también con diferentes cambios, con el control de cambios. Entonces, por ejemplo, cambiar algunos requisitos por algunos factores externos que puedan impactar a la estrategia. Realmente aquí estamos diciendo que somos una entidad pública con un contrato público, pero sin embargo, dependiendo, sin importar dónde estén trabajando, la formulación de una estrategia es vital. Y quizás se incluyan diferentes requerimientos objetivos dependiendo de qué proceso se esté haciendo. Lo interesante es que hay algo que normalmente se hace, es que mucha gente quiere cumplir con las diferentes regulaciones, pero no es solamente eso, sino las reglas en las regulaciones
en lo que es la procura pública significa que vamos a hacer una mejor práctica para el sector privado, porque lo que promueve es transparencia y que se haga un proceso justo. Al encapsular todos estos temas en esta estrategia, entonces damos la seguridad a las personas que están compitiendo en un proceso seguro y justo y van a saber todas las reglas antes para que sepan cómo va a ser su participación y para asegurar un buen proceso. Entonces, tengo una pregunta aquí de Manuel. Translate. Okay, perfect. Thank you. Okay, muchas gracias. Entonces, valor por dinero, como yo les mencioné, es un concepto compartido entre las propuestas técnicas y el precio. Entonces, nadie quiere un precio muy bajo porque generalmente uno recibe por lo que uno ha pagado, es decir, algo barato. Entonces, si recibimos un precio muy barato, va a ser, por ejemplo, una solución técnica barata, la cual no ofrece el mejor valor por dinero. Nosotros ya sabemos cómo va a funcionar, cómo entran los licitadores, ponen un precio bajo y van a buscar y puede haber algunas variaciones en los contratos. Entonces, uno va a tener un precio bajo, un valor bajo, una solución de valor bajo. Entonces, al final uno termina pagando más porque tenemos que lidiar con las consecuencias comerciales por ese contrato. Entonces, la solución es cuando hay una buena propuesta técnica alineada con, con un precio también que sea justo. Entonces, son esas las dos cosas que van a brindar la licitación con una ventaja económica mejor, porque esto va a ser la mejor propuesta para el proyecto. Espero que esto haya respondido a su pregunta. Entonces, ahora tenemos acá una verificación de conocimientos. La pregunta de que Could you read these questions out in English for me, please? okay. Okay, thank you. So if you Okay, could all... muchas gracias. Entonces, si pudieran poder responder sus sus respuestas, por favor. Sí es. La mayoría de ustedes ha seleccionado la pregunta correcta. Es todas las anteriores. Así que en relación a maximizar la relación de calidad por precio, el proceso de procura exitoso, la probabilidad de problemas, reducirlos. Así que muy bien. Todas son correctas. Así es. Vemos acá todas las anteriores. Entonces, ¿ahora qué? En esta slide acá están los diferentes fundamentos para lo que es la estrategia. Entonces, quiero pensar en la estrategia como si fuera una historia, como una narrativa. Obviamente fluye. Entonces, acá tenemos, bueno, tengo para explicar cada una de estas secciones, pero lo que vamos acá a hacer en esta diapositiva es explicar cada punto, cómo es el flujo y que se influye por el resultado anterior. Entonces, como yo entender cuáles son los objetivos claves del contratante es importante, eso es clave. Una vez que ya lo sabemos, puede explorar y contactar con el mercado para ver cuáles son las opciones. Por ejemplo, en el mercado, no sé, por ejemplo, si yo quiero hacer una presa y en esta presa, por ejemplo, no hay muchos contratistas para hacer eso, entonces tengo que ir a revisar los objetivos porque quizás tengo que ajustar algo. Luego, también hay que ver la tolerancia al riesgo del contratante
y que cómo esto se puede analizar. Esto puede estar en relación con, por ejemplo, la calidad o el tiempo, el costo. Entonces, lo que tenemos que entender es que queremos establecer cuál es la forma también más fácil para el... Bueno, como ya les expliqué, voy a explicar un poquito esto, pero tenemos que ver un poco el mercado para ver si es alineado con la estrategia. Bueno, cuando hemos establecido esto, luego te podemos ver en la forma correcta del contrato. Entonces así podemos ver cómo va a ser la forma del contrato para que el contrato también se acomode al mercado. Entonces, por ejemplo, si el enfoque del contrato, el contrato, después se puede hacer un contrato formal y puede ser considerado bajo la estrategia del contrato para poder tener una buena forma del manejo del contrato. Entonces, si hay más paquetes de procura, entonces podemos ver cómo podemos ponerlo esto en diferentes paquetes, porque pueden haber diferentes contratos múltiplos pequeños. Que en la ruta de mercado también es importante. Hay que ver también los cronogramas del proceso. Y otros procesos también se van a entender antes. Bueno, se va a hacer un cronograma de procura, el cual va a tener un impacto en también el cronograma de construcción. Es que ya se ha hecho, hay que ver nuevamente también con el mercado para asegurar que todo esto se esté alineando con las expectativas. Entonces, al final del proyecto, vamos a poder hacer una estrategia que se ajuste mejor, pero también a veces el mercado no se pone, entonces tenemos que siempre alinearlo con el mercado. Entonces, espero que en esta diapositiva se han dado cuenta que esta es toda la ruta de cómo formular una estrategia. Cada una está concatenada con la anterior para que todo esté alineado para tener todos los aspectos. Entonces, la primera parte en lo que es los objetivos claves del contratante, tenemos aquí, bueno, este es el alcance dependiendo de lo que se quiera obtener a través de la procura. Y la parte o los obvios, por ejemplo, es el alcance, es decir, qué es lo que se quiere procurar, qué es lo que hay en el mercado también, y ver también el nivel de complejidad, porque de repente puede ser algo muy especializado y quizás puede llevar a que nuestra estrategia se lleve a otra dirección, porque quizás algo que, en diferencia de algo que solo se pueda conseguir acá, el costo es algo importante para ver qué es lo que se está procurando y ver cuánto es el dinero que se tiene disponible. Quizás tenemos que ver algo que pueda hacer, que se pueda costear y se puede hacer también un estimado, un predeterminado sobre el costo que vendría a ser. La visibilidad del costo también es algo importante porque puede tener un impacto en el mercado. ¿Y cuánto es la visibilidad del costo? Entonces, esto puede tener también un enfoque de lo que es suma alzada. Bueno, acá tenemos, después pueden haber algunos riesgos. Hay algunos factores que se tienen que considerar, como por ejemplo, la visibilidad de los costos se necesita por alguno de inversores para que se necesite financiamiento. Y eso tenemos que ver también y analizarlo con los riesgos. ¿Cuáles son los plazos? Entonces, una vez que esto inicie, tenemos que ver cuál es el cronograma de procura. Hay que considerar el cronograma de procura, pero también hay que considerar el cronograma de la construcción. Y estos ambos tienen que utilizarse para que puedan estar alineados. Y siempre a veces hay problemas con el costo y con el tiempo y tienen que estar juntos. Entonces, a veces si uno quiere que sea algo más rápido, normalmente va a costar más. Entonces, lo que es calidad, tenemos que considerar lo que es el producto, el producto final, si calidad, qué tanta calidad se necesita y la calidad de los trabajos. Esto va a influenciar también en el mercado. Entonces, necesitamos también un diseño y esto, bueno, entonces tenemos que tener un buen manejo del contrato porque siempre va a estar
Entonces, el empleador va a estar viendo este tema de lo que es la calidad. ¿Y cuáles son los riesgos principales que están asociados con todo esto y cómo pueden ser mitigados? Riesgos siempre tiene que ser mitigado por la parte que lo tiene. Entonces, hay que identificar el riesgo y ver cómo va a impactar al proceso de la procura. Y finalmente, un factor acá que no hay que sobreestimar, que es el recurso entre el contratante y el contratista. Obviamente, el contratante va a estar administrando el contrato y va a tener los recursos disponibles y quizás algunos recursos no puedan ser viables. En perspectiva del contratante, esto también tiene que estar alineado con la primera parte. Por ejemplo, si el contratista tiene los recursos disponibles para poder hacer entrega del trabajo. Obviamente, todos estos aspectos tienen que estar alineados con los requerimientos gubernamentales. No podemos hacer nada sin tener en cuenta estos requerimientos gubernamentales. Como mencioné antes, es un contrato público, así que tiene que estar regido por la legislación. En relación a poder alcanzar y juntar toda esta información, realmente lo hacemos esto en diferentes talleres, no solamente con el contratante, sino también con las partes interesadas, para asegurar que todos entiendan toda esta información se capte para la estrategia de Procura. No sé si estoy yendo muy rápido o todo está bien. ¿Me escuchan? Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, sí se escucha. Todo está claro. Okay. Good. Okay. I was just checking. Perfecto. Simplemente estaba chequeando que no estaba yendo muy rápido, pero espero que todo esté bien. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente. Una vez que ya hemos establecido los objetivos del empleador, entonces podemos hacer un testeo con el mercado y recibir un feedback inicial sobre nuestras propuestas. Entonces, una vez que ya tengamos la estrategia de procura y ya la tenemos clara, perdón, la procura, porque no tenemos todavía la estrategia, todavía no tenemos la estrategia, vamos a pedir al mercado que nos den su opinión base a la información que les hemos brindado. Entonces, lo importante a esta hora es, a lo que me refiero es que el mercado va a trabajar con ustedes, pero a veces les va a decir qué es lo que ustedes quieren escuchar. Entonces, no van a querer, estar en desacuerdo con la propuesta, decirles que están mal. Por eso es que en esta fase damos una opinión genuina de cómo el mercado está pensando acerca del proyecto y cómo va a hacerse la procura. Entonces, se puede hacer esto a través de un cuestionario o reuniones, una combinación de ambos. Pero un proceso común que he utilizado antes es enviar un poco de información inicial sobre proyectos, seleccionar algunas compañías que pensamos que pueden y que nos puedan dar su feedback y su opinión. Entonces, después las respuestas pueden haber algunas reuniones después se discuten las diferentes respuestas para entender cuáles son las respuestas que estas han brindado. Y luego podemos hablar sobre la propuesta. Importante cuando se esté explorando y contactando al mercado para que esto sea transparente y para que eso sea justo. Cualquier información que se comparte con el mercado en esta fase solo se comparte con las compañías que fueron seleccionadas para participar en este proceso y no con todo el mercado. Entonces, cuando el proceso de procura empiece, puede ser compartido con todos los participantes. Y así compartir con la información. En este primer contacto, podemos desarrollar la estrategia y podemos alterar algunas cosas de cómo hasta este punto. Luego, todo lo que encontremos en esta fase podemos
ponerla en nuestra estrategia para ver qué es lo que el mercado puede aceptar y cómo podemos hacer para obtener lo máximo en el caso de lo que es el valor por dinero. Un aspecto fundamental para cualquier procura es generally speaking, the more risk averse the employer is, and therefore the more risk they place on the. Yep. Okay. Sure. So, as I was saying, a fundamental aspect of algo también fundamental para la estrategia es la actitud del empleador. Perdón, ¿me pueden escuchar bien? Okay. I'll try and go as slowly and loud as possible. Let me know if I break up again. So is the employer risk averse? Entonces, el empleador va a ver un riesgo o va a aceptar algún elemento de riesgo. Entonces, lo que normalmente vamos a encontrar es que el empleador a veces puede haber más riesgo con el contratista y esto puede resultar en un precio más alto porque el contratante tiene que asumir estos riesgos y a veces no sabe si asumirlo o no. Entonces, el riesgo se puede establecer en 3 categorías, pero hay más categorías que pueden incluir factores externos, como por ejemplo, también un riesgo sobre la reputación. Entonces, estos riesgos también pueden tener algún impacto, por ejemplo, en la calidad, plazo o costo. Pero este contratante es un informado, tiene que tener experiencia y conocimiento sobre lo que están procurando. Pueden sentir que ellos van a asumir todos esos riesgos, pero y al final, entonces, como yo les había explicado, uno tiene que hablar con las partes para cómo se va a manejar mejor ese riesgo, cómo se va a mitigar ese riesgo. Entonces, para la verificación de conocimientos, por favor, me lo leen en inglés. For me again, please. Okay, so if you'd all like to. Ok, entonces, por favor, si pudieran responder. Okay, that's stabilizing. Okay. So we have, Entonces tenemos 70% que de ustedes están respondiendo con la opción 1, la cual es la respuesta correcta. Así que bien por aquellos que respondieron de forma correcta. Así es, son los objetivos claves del contratante. Entonces, eso es lo que se tiene por ahí. ¿Y cuáles son los objetivos claves del contratante? Eso es lo que tenemos que considerar primero al formular la estrategia. Así que muy bien. Bueno, tenemos otro. A ver, un momento, voy a leerlo en inglés. I can do that. So what are the 3 factors? Cost, time, and quality. Costo, tiempo, calidad. Yes. Thank you. So if you'd all like to select now, please. Si pudieran responder ahora, por favor. Muy bien. Todos lo han contestado bien. Esa era la respuesta correcta, lo que era costo, tiempo y calidad. Muy bien. Tiempo, costo y calidad.
Entonces, en la ruta del mercado. Bueno, no hay tanta detalle, pero bueno, vamos a leer todo esto porque también hay todo un taller sobre esto, lo que es la ruta del mercado, pero creo que es importante que ustedes entiendan algunas cosas comunes y cuáles son los aspectos claves para el contrato. Entonces, diferentes aspectos, tenemos que ver también lo que es el cronograma, qué tan rápido se puede hacer la construcción, el diseño y la construcción, cuánto se puede controlar lo que es el diseño, y también cómo se impulsa la especificación de los resultados. Y luego, entonces también tenemos que ver lo que es el contrato de gestión y que eso esté balanceado con la estrategia. So just to explain these different routes very briefly to you. Firstly, the traditional route is the one most okay. Let me okay. Maybe I speak a little bit slower and softer. I've got microphones in, so maybe it's I'm too close. Disculpen, era problemas con el micrófono. Entonces, los caminos tradicionales, bueno, es lo que vamos a ver, es la parte de lo primero que es tradicional, después tenemos el diseño y construcción, es decir, con los diferentes documentos, y luego vamos a ir haciendo la estrategia en base a esto. Entonces, como pueden ver acá en el diagrama vemos que hay un riesgo del contratante y también hay un riesgo del contratista. ¿Podrían, por favor, apagar los micrófonos que están prendidos porque no sé, para evitar el ruido? Entonces, el riesgo es para el contratista porque todas las opciones pueden ser para el que donde están formulando el precio inicial. Entonces, esto brinda a un precio un poco más alto por las diferentes opciones, pero en estas opciones de un diseño completo también tienen que tener lo que es los costos, entonces los costos tienen que darse antes de hacer el lanzamiento. Entonces, luego tenemos y a lo que me refiero es que el producto final que se describe, el contratista tiene que hacer el diseño final de acuerdo a lo que ha pedido el contratante. Por ejemplo, cuando simplemente el contratante pide que, por ejemplo, se haga una estructura especial, entonces el contratista tiene que cumplir con estos diseños, esos requisitos. Pero si no se ha especificado estos requisitos, entonces el contratante tiene que decidir. Entonces, el diseño y la construcción es bastante importante cuando se dan las diferentes especificaciones. Es importante asegurar que todas las especificaciones se hayan dispuesto de forma clara. Si no, el contratante puede recibir algo que no era lo que pedía por no haber especificado todas esas consideraciones. Entonces, obviamente el costo también es muy importante, así que el contratista siempre va a buscar por la opción más fácil y más barata. Así que la calidad en esta parte a veces puede sacrificarse, pero esto es un riesgo. Entonces, bueno, el diseño cuando se asume por ambas partes, entonces se puede iniciar el riesgo. El contrato de gestión y la gestión, bueno, puede ser similar. El contrato de gestión esto también hay diferentes opciones. Con la opción F, por ejemplo, el contratista va a elegir en base a lo que es los costos totales. Entonces, el contratista contrata directamente al suministro, a la cadena de suministro.
Y obviamente esto va va a incrementar un poco los costes del contratante. Entonces, esto se va, cuando no hay, esto se va a utilizar cuando no hay mucha información sobre el diseño, entonces para que puedan presentar este. Y luego cuando después los costos se van a materializar cuando el diseño vaya progresando. En este módulo también el contrato actual se va a hacer a veces directamente con el empleador. Entonces, en este módulo, entonces el gerente de proyecto va también a estar implicado, el gerente de proyecto, para estar viendo todo este proceso. Y últimamente el empleador va a manejar este contrato con el que está. Bueno, este va a ser un poco riesgoso, que aquí va a haber un riesgo con los costos y también con el enfoque de la gestión de este contrato. Realmente tenemos una iniciativa de financiamiento privado. Este es un modelo que utilizamos más que todo en el Reino Unido. Esto se utilizaba en los 90 y una forma de trato era para entender cómo iba a ser el diseño y cómo se opera todo. El cliente era lo que diseñaba y veía cómo se iba a operar todo. Pero bajo este modelo, el contrato se puede ver y cuándo va a ser la operabilidad de todo el contrato. Por ejemplo, cómo sería la construcción de puentes, cuánto se va a poder costear. Entonces, y bueno, y se va a financiar esto con el tiempo. Solamente quería revisar si hay algún comentario de parte de ustedes. Entonces, acá para ver cómo, por ejemplo, qué ruta de mercado podemos ver, entonces acá pueden ver estos diagramas. Esto es algo bastante gráfico, lo que pueden ver en la parte de abajo. Entonces, lo que hacemos es que agarramos los objetivos del cliente en este proceso y le ponemos en un ranking del 1 al 10. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo podemos ver los diferentes objetivos rápidos en la parte de roja. Entonces hacemos un diagrama en rojo, en la que pueden ver. Lo que esto va a hacer es una forma de cómo va a ser el proceso en base al ranking que se le ha puesto a cada categoría. Entonces, como pueden ver acá, hay lo diferente que lo que es costo, tiempo, calidad, etcétera, y se le ha puesto un ranking. Es que ponemos una puntuación a estos objetivos para ver qué tan importantes son. Entonces luego podemos juntar todos estos puntajes y ver y compararlos con el mercado. Entonces acá podemos ver cómo puede ser diseñar y que podemos ver en qué fase y podemos, pero esto se puede discutir un poco más en el último módulo. Realmente no es necesario incluir todos estos criterios, quizás no sean todos útiles. Por ejemplo, la certeza del costo, por ejemplo, si el cliente a veces lo puso como 8, como algo bastante importante, entonces también lo que es el diseño, lo que es en la fase del diseño, bueno, siempre les damos 3 opciones para que puedan elegir. Todas las categorías son analizadas y lo que nos va a brindar en este ejemplo es, por ejemplo, un match, se puede decir, para ver las diferentes opciones que tienen los objetivos del cliente. Entonces acá podemos ver en el ranking que en las diferentes fases, en lo que es la fase de diseño y construcción, luego el diseño. Entonces acá vemos que también se ha superpuesto lo que vendría a ser lo que es en negro, que son las rutas de procura con los diferentes objetivos del cliente. Esto es lo que podemos utilizar para analizar cuáles son las diferentes rutas. Es importante que las diferentes rutas que se van a analizar tienen que tener los objetivos bastante claros para asegurar cuál es la mejor ruta que se pueda utilizar para que se alinee mejor con los objetivos del cliente. Entonces vamos a dar una evaluación de conocimientos. Voy a leer en inglés. Okay, thank you.
So if you all like to select, Si pudieran, por favor, todos seleccionar la respuesta correcta. well, it's pretty even split this time. So Entonces acá está un poco dividido. 57% of you, 55%. Entonces hay un 50, está dividido. Okay, so 50, let's leave it there. So 52% of you have gone for 52% and the other two eligieron lo que era tradicional y lo siguiente estaban, bueno, los jueces habían también elegido el 1 y 3, pero la mayoría lo eligió bien. Es la parte tradicional, como yo les mencioné, la ruta tradicional es la que necesita más formación porque se necesita un precio fijo para ver cuál es la duración de todo el trabajo, incluyendo pues, el diseño. Entonces, tradicional es la respuesta correcta para aquellos que respondieron correctamente. Muy bien. Entonces, ahora, siguiendo con todo este tema para lo que es la formulación de la estrategia, una vez que nos hemos alineado con la ruta del mercado, entonces tenemos que seleccionar la forma del contrato que se ajuste mejor a lo que requerimos. Entonces, obviamente acá hay 3 diferentes tipos de contratos, pero hay muchos más que puedan revisarse. Y obviamente esto depende de la jurisdicción en donde ustedes estén operando y también los contratos nacionales o internacionales que se tengan. Entonces, todos los factores tienen que tomarse en consideración para poder que el contrato se va a utilizar. Entonces, obviamente, también tienes que ver que se acomode al mercado, también que se familiarice con el mercado y también que se minimicen los riesgos. Por ejemplo, alguna fee con el contrato que se pueda aplicar. Entonces acá tenemos el NEC, que es un enfoque colaborativo, que creo que todos ustedes ya lo saben. Algunos precios fijos o también valores flexibles. También está lo que es la opción F y obviamente los costos reembolsables en la opción E. Entonces FIDI, que es otra opción. Bueno, esto también es reconocido internacional. Esto va a incluir el récord de los diseños del proyecto. Entonces está la serie de contratos, diferentes series de contratos que también se pueden aplicar. Entonces, obviamente todo esto puede haber ventajas y desventajas. La principal ventaja es que en lo que es un contrato a medida es que uno puede adaptar los requerimientos específicos y puede uno ajustar las condiciones del contrato. Lo que es un poco una desventaja es que va a tomar mucho tiempo hacer este contrato. De repente hay algunas cosas que puedan ser desconocidas para el mercado. Todo esto significa que el proceso de procura va a ser más largo. Y hay también que se va a tener que ver que se acepten todos los términos del contrato y esto va a tomar más tiempo. Creo que tenemos que apurarnos. Se está viendo lo que es la estrategia de presentación. Esto no es una consideración, esto simplemente es, bueno, estamos hablando de un contrato, pero en el caso de lo que es reconstrucción, van a haber donde hay diferentes contratos que se van a procurar, se tiene que dar una consideración cómo se va a funcionar por paquetes y cuántos contratos individuales van a ver. Una estrategia de paquete tenemos que alinearnos con la capacidad del mercado, obviamente. Tenemos muchos contratos al mismo tiempo, entonces puede ser que no hayan suficientes postulantes. Entonces podemos dividirlos en los grupos, entonces podemos hacer que hayan compañías más competentes que puedan postular y tenemos que hacer también un análisis con el mercado, tenemos que relacionarnos con ellos para asegurarnos de que hay una buena participación del mercado para los diferentes paquetes.
Entonces también la propensión al riesgo también es importante. Queremos que sea solamente un contrato, una entidad para todos los contratos o diferentes visitadores para diferentes contratos. Entonces, obviamente, si es este caso, va a haber más riesgos. Bueno, que hay ventajas. Bueno, también también tenemos que ver que hayan, por ejemplo, que haya formas de poder ajustar los costos. Y bueno, el cronograma también vamos a ver. De repente, muchas compañías tal vez puedan trabajar más rápido, como mencioné antes. Pueden haber también ahorro de costos cuando hay economías de escala o cuando también hay diferentes contratistas. Un factor importante que no lo había incluido en esta parte es la capacidad del empleador para manejar diferentes contratistas. Y nosotros tenemos diferentes contratos, quizás este sería quizás un factor determinante en decidir tener pequeños contratistas en vez de una gran compañía. Como todas estas decisiones tenemos que estar siempre verificando con los objetivos originales para ver que todo esté alineado con los objetivos originales. Por ejemplo, uno de los objetivos puede ser maximizar el uso de fuerza laboral local para asegurar que haya también una buena cadena de suministro local. Entonces tenemos que considerar esto. Quizás sea mejor poner los trabajos en diferentes paquetes. Finalmente, tenemos que tener consideraciones en relación a los diferentes costos, o también más. En los trabajos de reconstrucción, hay que asegurar que las compañías ver que la diferentes tipos de contratos. Esto tiene que estar alineado con los diferentes riesgos para asegurar que también los pequeños contratistas también tengan la oportunidad de trabajar en los pequeños contratos. Como les había mencionado, también hay una ruta de procura. La abierta es la más rápida. Entonces, las opciones que les pongo acá son las que utilizamos, por ejemplo, en el Reino Unido. No tiene que explicar los diferentes principios y esto también depende mucho del proceso. Entonces, hay 4 rutas de procura principales en el Reino Unido. Está la abierta, la restringida, procedimiento competitivo de negociación y el diálogo competitivo. Entonces, también tenemos lo que es el PQQ y después lo que es el ITT. Entonces, esto es estamos utilizando. Pero también hemos presentado cosas aquí que no son necesarias en el OK. Bueno, la abierta es la ruta más rápida y se utiliza en diferentes procuras especializadas. Entonces, cualquier organización que esté interesado en dar una respuesta puede presentarse. Por eso es que está abierta a cualquier persona, por eso es la más rápida. La ventaja es que, bueno, es muy rápida porque no hay una fase de PQQ. Obviamente tiene unas desventajas. Primero, como hay una gran posibilidad de que uno va a recibir muchísimas propuestas. Entonces va a ser muy difícil de evaluarlas todas. Va a haber diferentes presentaciones y comercialmente. Entonces se puede ser esto cuando. Entonces quizás no se pueda elegir tan rápido. Esto se puede utilizar cuando la naturaleza de los trabajos sean bastante especializadas, donde, por ejemplo, solamente haya un grupo de compañías que se especialicen en este tipo de trabajo que va a ser de naturaleza bastante específica. La restringida es quizás la más común, lo que tienen los procesos de PQQ y de ITT, y están más alineadas con el proceso
que estamos haciendo acá con la reconstrucción. Entonces, el proceso de PQQ es una lista corta sobre algunas compañías que han hecho también trabajos similares en el pasado, asegurarse de que estas compañías puedan hacer este tipo de trabajos. Entonces, a veces puede tomarse un poco más de tiempo en hacerlo, pero se puede hacer una selección mucho más apropiada. Después tenemos el procedimiento. Entonces, y se puede poner diferentes documentaciones. Puede haber también una habilidad para negociación en esta fase. El procedimiento competitivo con negociación, para la participación también en la documentación. El ITT también se hace, sin embargo, son diferentes, porque a veces se envía, entonces el empleador también puede entrar dentro de la negociación. Puede haber unas diferentes series de negociación para poder hacer diferentes borradores de propuestas. Entonces, esto se va a estar revisando diferentes propuestas. Entonces, ya cuando se reciben las últimas envíos, entonces se puede hacer una negociación. Entonces, obviamente, este proceso va a ser but más allows largo, the employer the flexibility to negotiate on aspects of the tender pero esto submission. le da la posibilidad al cliente de negociar algunas posibilidades hasta que se tome la decisión final de quién va a ser el contratista. El más el más complejo de todos es el diálogo competitivo. Entonces se necesita bastante conocimiento antes de hacer el proceso. Por ejemplo, cuando se necesite una protección de lo que es el caso de inundaciones, por ejemplo, puede ser un dique o alguna otra solución. Entonces, el diálogo es bastante necesario con el mercado para discutir diferentes soluciones. El diálogo competitivo puede tener diferentes fases y puede hablar sobre las diferentes soluciones en estas diferentes fases. Entonces, el empleador va a continuar los diferentes diálogos hasta identificar una solución o más soluciones que pueda cumplir los requerimientos. Y luego, cuando luego se puede pedir a cada los diferentes postulantes cuáles son las soluciones que necesita o las diferentes soluciones que se ha podido conseguir a través de los diferentes diálogos. Y luego se puede hacer una negociación con la compañía que haya sido ganadora. Como les mencioné, este proceso puede ser bastante largo y también puede ser bastante costoso. Así que solamente debe utilizarse con bastante precaución. Entonces, verificación de conocimientos. Entonces, la siguiente, por favor, para leerlo en inglés. Okay, thank you. So, if you'd all like to select now. Entonces, si please. pudieran seleccionar cuál es la respuesta correcta. Okay. So, we have 78%. Entonces, tenemos 78% que ha elegido una opción. 74 ha elegido el proceso 2. Perdón, el proceso 1, que es el abierto, que va directamente a lo que es el ITT. Muy bien. Habían prestado atención. Muchas gracias por esto. Entonces, tenemos solamente 3 minutos, así que tenemos que hacerlo bastante rápido. Tenemos 3 diapositivas, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ya decidimos cuál va a ser la ruta del mercado. Entonces, ya tenemos la procura y la etapa. Entonces, podemos analizar el impacto de la selección para que esto se alinee con toda la duración y los requerimientos. Entonces, obviamente, toda la estrategia tiene que analizarse. Tiene que haber requerimiento también de duración. Y tenemos que elegir cuál, y se ha considerado todo para la estrategia. Entonces, en la procura hemos visto lo que es la ruta de mercado, la estrategia por paquete y la ruta de procura.
y esto puede influenciar en lo que es la duración de la construcción. Entonces, bueno, como ya sabemos, bueno, también tenemos la ruta del mercado. Algunos pueden ser también en la forma de fast track, pero esto a veces tiene que ser cuando el diseño se ha completado. Entonces puede haber diferencia también con los diferentes tiempos. Entonces, la ruta a veces esto se puede hacer en dependiendo de la complejidad de lo que ha pedido el empleador, esto puede tomar meses o incluso hasta años. Entonces, también podemos establecer que sean los paquetes en pequeños paquetes. Entonces, te puedan establecer también fechas de culminación por las diferentes fases. También pueden haber incentivación y penalidades. Eso se tiene que considerar que esté alineado con lo que se ha pedido. Y recuerden que hemos hablado sobre los riesgos y cómo se pueden mitigar estos riesgos. Entonces, dependiendo de las rutas del mercado, para que puedan balancear bien estos riesgos y las soluciones que puedan brindar, entonces se va a determinar qué opción es o se puede utilizar para que ya sea haya incentivos o penalidades. También tenemos que ver que haya un avance físico. Entonces, este va a ser un factor determinante para ver si eso está funcionando. Entonces, ahora ya tenemos nuestra estrategia, hemos evaluado los objetivos del empleador, y hemos analizado cómo es, ya hemos contactado el nuevo mercado para analizar, hemos visto el cuestionario, entonces, ya empezamos con el proceso y tenemos que pensar entonces ahora, pensemos en que ya hemos encontrado una estrategia en base a todos los factores que ya hemos mencionado. Entonces, luego tenemos que comparar esto con el mercado para ver que estemos alineados con las expectativas del mercado, para asegurar que cuando lancemos esta procura, que la procura tenga una buena competencia, diferentes personas y que en base a todo lo que se ha propuesto. Entonces, y luego, por ejemplo, les digo, obviamente ya se va a poder ver bien se puede dar un cuestionario con los diferentes detalles y luego cuando recibimos el cuestionario vamos a poder ver cuáles son las diferentes opciones. Cuando haya una segunda consulta con el mercado, entonces vamos a ver realmente que la estrategia no solamente sea alineado con la parte interna, sino también con la parte externa y está alineado con el mercado. Como les mencioné, entonces si no hemos analizado todo las primeras fases, entonces todo el trabajo que se ha hecho va a estar alineado para lanzar la estrategia. Y entonces podemos tener una estrategia que no esté relacionada bien con el mercado. Entonces, no tenemos que preocuparnos ahora de hacer una variación en la estrategia. Nosotros no somos expertos. Estamos basándonos en la experiencia del mercado para poder hacer estrategia. Entonces, finalmente, solo tengo 2 minutos, disculpen, así que solamente tengo 1 minuto para poder explicarlo. Finalmente, es importante asegurar de que nosotros tenemos que mantener la estrategia que ha sido aprobada y obviamente hay influencias externas que puedan hacer cambios en la estrategia. Y bueno, tenemos que tener la confianza que podemos acomodar algún cambio. Entonces, estos cambios entonces, que todo este proceso esté cumpliendo. Dios, y tenemos que asegurarnos que todos los cambios estén alineados con lo inicial. Y toda esta estrategia va a asegurar que nosotros mantengamos siempre la confianza del mercado y que seamos consistentes con nuestros requisitos. Si hay muchas actualizaciones o muchos cambios, va a hacer que el mercado piense que no estén seguros o que simplemente piensen que no saben lo que estamos haciendo y van a perder la confianza. Y finalmente vamos a tener un riesgo en nuestra imagen. Y no podemos subestimar a los participantes.
Así que no podemos asumir estas consideraciones de una forma muy ligera. Y finalmente tenemos que ver cuáles son las lecciones aprendidas en esta fase para que esto se alinee con la estrategia. Para ver qué pasó, qué no pasó, y incluir estas lecciones aprendidas para poder utilizarlas en una estrategia futura. Y bueno, eso es todo, me parece. Hay un par de diapositivas más, no sé, está en español, a ver, un momentito. Effective manner to contact with the market, determine the skill and risk and the attitude in both parts, analyze the key points, the key objectives, key targets, and the last one is lead the development of a strategy of procurement, of effective procurement. Okay, thank you. So I think these two slides. Gracias. Entonces creo que esas dos últimas diapositivas es lo que teníamos aquí. Bueno, muchas gracias por su atención. Les aprecio, espero que esto haya sido muy útil, pero haya dado un nivel de detalle. No traté de mantenerlo muy especializado o dar muchos detalles. Obviamente el feedback de ustedes es muy útil porque este es el primer capacitación de muchas que se van a hacer, así que su feedback va a ser bastante útil, ya sea positivo o negativo, y eso nos va a ayudar para que nos podamos hacer mejores capacitaciones en el futuro.